Dios te bendiga, mi nombre es Claudia Juárez. Hoy comparto contigo otra enseñanza del pastor Prince que se llama Su fuerza fluye en nuestra debilidad. Este sermón fue predicado el 16 de enero del 2022 y voy a compartir contigo la pantalla para que puedas ver el sermón y voy a compartir contigo también los versículos que va tocando el pastor. Saludos, iglesia. Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios, el más emocionante estudio en el cual jamás puedas estar involucrado. Quiero que todos ustedes lleguen a ser gente que sean adictos a la revelación, que estén buscando revelaciones frescas de la palabra de Dios, que pertenecen a Cristo, a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, porque muy pronto Él va a ser el centro de esta tierra. El gobierno entero del mundo va a girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Él va a regresar y va a reinar desde Jerusalén. Y estamos esperando esto, estamos esperando el rapto que puede ocurrir en cualquier momento. Él nos va a raptar primero y después van a ocurrir 7 años de tribulación en la tierra, al final de los cuales Él va a regresar y nosotros vamos a venir con Él para reinar con Él. Alabado sea el Señor. Y amigos, las profecías bíblicas acerca de la venida del Señor en el reinado milenial de Jesucristo son abundantes a lo largo de todo el Antiguo Testamento y sabemos que cada otra profecía de su primera venida, todas han sido cumplidas. Todo, desde el lugar mismo en donde él nacería, la tribu de la cual él iba a venir, la naturaleza de su nacimiento de una virgen, la forma en que iba a morir, todo esto fue profetizado en detalle. Incluso el hecho de que él iba a ser clavado y crucificado fue profetizado en un tiempo en que la crucifixión no era una forma de muerte. La forma de ejecución de los judíos en aquel tiempo era a morir apedreado. Fue una invención de más tarde de los romanos, primero de los fenicios y después de los romanos, que vino después. Pero aún así, el profeta que vivió antes de la crucifixión, antes de que la crucifixión fuera inventada, profetizó que Jesús iba a ser clavado. Y todo esto ha ocurrido. Así que sabemos que las profecías también de su segunda venida, y hay quienes confunden estas dos. Hay una primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para ofrecer gracia, perdón de pecados, y Él murió en la cruz para una obra perfecta, para remover todos nuestros pecados y causar que estuviéramos delante de Dios, santos, sin mancha, en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Esa es la primera venida de nuestro Señor. ¿Saben? Cuando Jesús predicó en su primera venida, en la sinagoga, en su propio pueblo, en Nazaret, Él llegó a la parte donde dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él dijo, para predicar el año agradable del Señor, Lucas 4:19. Y dice ahí que Él cerró el libro o enrolló el libro. Ahora, donde Él lo cerró en nuestras Biblias es una coma. Las palabras siguientes en Isaías 61:2, que era lo que estaba leyendo, decía, y el día de la venganza del Dios nuestro. Pero vemos que él cerró el libro en donde decía el año agradable o el año aceptable del Señor, porque su primera venida es para ofrecer gracia, no juicio, es para ofrecer gracia.
Y Él murió en la cruz para darnos ese perdón de pecados y salvación y una posición correcta delante de Dios. Así que eso ha sido completado y todavía estamos en el año aceptable del Señor. Todavía estamos en esta dispensación de la gracia, en el año aceptable del Señor. Y la Biblia dice que Él dijo que era el año aceptable. Y un año es más largo que un día. Y gracias a Dios que solamente hay un día de la venganza. El día es limitado. Así que sabemos que va a haber 7 años de tribulación y durante ese tiempo va a ser el día de juicio, el día del Señor. Y sabemos que Él va a venir y ejecutar juicio y al final de Él, sobre todos los impíos y sobre toda la gente que se ha rebelado contra Él. Sabemos que Él va a hacer un barrido, una limpieza, pero el día del juicio está viniendo al final de los 7 días, de los 7 años de tribulación. Pero alabado sea Dios que todavía estamos en la dispensación de la gracia y todavía está alcanzando a la gente que está perdida. Y esto es lo que Amós profetizó en Amós 9:11. Nuevamente vamos a ver esta escritura. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, y en hebreo es Goim, gentiles, dice Jehová que hace esto. Noten que cuando Dios levanta el tabernáculo de David y repare todas esas portillos o todas esas rupturas, como está traducido en inglés, todos esos daños, Dios dice que en ese día yo voy a causar que la gente posea el remanente de Edom. Pero noten que en hebreo usa la palabra Edom. La palabra Edom es usada. Y esto nos habla también de la verdad de Obed-Edom y la bendición de Obed-Edom. Porque el nombre de Obed-Edom es Obed y después Edom. Y aquí tenemos que habla de el remanente o el resto de Edom. Así que yo creo que hay una sugerencia aquí, una pista divina, si tú quieres, de la historia de Obed-Edom. Y justo como Obed-Edom es un gentil y de hecho es un filisteo, es un geteo, es lo que la Biblia nos dice, un gentil. Y él disfrutó las bendiciones de Dios durante la dispensación de la ley que fue dada a Israel. Y él disfrutó las bendiciones de Dios sobre él mismo, sobre todo lo que tenía y sobre toda su casa. Es lo que dice Primera Crónicas 13:14 y Segunda Samuel 6:11. Y la Biblia dice que cuando Dios levante este tabernáculo de David, lo que Él está haciendo ahora mismo por todo el mundo, especialmente durante este año, Él nos ha dado esta palabra específica, que Él está reparando todas estas rupturas, todas estas áreas dañadas del tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David es de hecho una representación de la iglesia de Jesucristo, que Dios está edificando la casa de Dios en estos últimos días, en los cuales ustedes y yo somos miembros. Ok, y dice que cuando Él levante el tabernáculo de David, va a reparar todos los lugares rotos. Y después de la primera ruptura, y la palabra ruptura aquí, o como está traducido en español, portillos, es la historia, es la misma palabra en la historia de Usa, cuando él extendió su mano para sostener el arca.
y cayó muerto. La Biblia nos dice que lo hirió el Señor. Y David tuvo miedo y él llamó a este lugar Pérez, que es ruptura, Usa. Lo llamó Pérez Usa. O podemos llamarle la ruptura de la fuerza, porque el nombre de Usa significa fuerza. Y Dios está quebrando la fuerza humana, porque la fuerza humana es el orgullo del hombre. Y el hombre no está reconociendo que no es capaz, no se está reconociendo como un pecador y no está reconociendo, como dijo Jesús en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros decimos, bueno, realmente no creo eso. Yo creo que hay algunas cosas que yo puedo hacer, quizás algunas cosas grandes, ¿no? Como milagros y todo eso. Pero yo estoy seguro que puedo hacer algo y no nada. Pero no, Jesús dice que separados de mí no puedes hacer no pueden hacer nada. Así que la vida incluso de los creyentes es que siempre estamos esforzándonos, incluso en una vida en la que estamos buscando glorificar a Dios. Estamos usando estamos usando fuerza. Entonces, estamos condenados a fracasar, justo como Israel alardeó en el pie del monte Sinaí. Incluso antes de que Dios les diera los 10 mandamientos, ellos alardearon y dijeron en Éxodo 19:8, todo lo que Dios dice, nosotros somos capaces de hacerlo. Y lo vamos a hacer. Naasé, naasé, en el hebreo. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Y el hombre presume en su propia fuerza, la cual no tiene ninguna. La Biblia dice que Cristo murió por todos nosotros en Romanos 5:6, cuando aún éramos débiles o cuando no teníamos fuerza, dice la versión en inglés. Y aún así el hombre alardea en su propia fuerza, en su propia justicia, la cual no tiene ninguna. Y al pie del monte Sinaí, en el momento en que el hombre se glorió en su fuerza, la siguiente cosa que ves es el becerro de oro, que es que los 10 mandamientos, el primer mandamiento es no tendrás otros dioses delante de mí, y el hombre adoró a ese becerro de oro. Así que verás, poniendo tu fuerza, tratando de guardar la ley, produce lo opuesto. Y esta es la cosa misma acerca de no estar bajo la ley. Nosotros no estamos diciendo que llegamos a estar sin ley, que llegamos a ser sin moral en tu vida, sin santidad. No, 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 por supuesto que no. Pero estamos diciendo que el momento en que tratas de guardar la ley, entonces estás destinado a fallar. Estás destinado a producir lo opuesto. No que la ley te dé la fuerza de pecar, pero la ley está revelando que tú no puedes. Y esto es como un espejo. No hay nada de malo con el espejo, pero si tú ves el espejo y ves algo feo, el espejo no te hizo feo, ¿ok? El espejo solamente es un reflejo y una revelación de lo que tú eres. Así que si tú vas a la ley y tratas de guardar la ley, va a revelar quién tú eres. Y lo que tú eres es un hombre pecador y no puedes sino pecar. E incluso para el creyente, si tú tratas de guardar la ley está diseñada, dice 1 Corintios 15:56, que la fuerza o el poder, como dice en español, la fuerza o el poder del pecado es la ley. Y Dios le dice al creyente que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué va a ocurrir cuando eso ocurra? Cuando estés verdaderamente bajo la gracia, dice que el pecado no se enseñoreará o no tendrá dominio sobre vosotros, dice Romanos 6:14. Es asombroso que para David, él de hecho permitió que el tabernáculo de Moisés existiera
en el monte Gabaón, al mismo tiempo que en el monte de Sión estaba el tabernáculo de David, donde él trajo el arca. ¿Saben cuando David trajo el arca al monte de Sión? Al mismo tiempo, sobre el monte Gabaón, 6 millas lejos de Jerusalén, estaba el tabernáculo de Moisés, con todos sus muebles, con todos sus muebles santos, el altar de bronce, el lavatorio. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo de Moisés estaba ahí. Aquí tenemos una fotografía o una representación del tabernáculo de Moisés. Y todo esto fue traído al monte Gabaón, 6 millas lejos de Jerusalén, del monte de Sión. Y si miras el lugar santo, vamos a entrar al lugar santo. Esto es lo que ves en el tabernáculo de Moisés. Y hay un velo. Un velo significa o habla de una separación entre Dios, el Dios santo, el Dios 3 veces santo y el hombre pecador. Así que el hombre solamente puede ir. El sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año y con la sangre de otro, con la sangre inocente, con la sangre del cordero, la sangre de toros y machos cabríos, que es un reflejo de la sangre de Jesús. Y solamente por ese medio, él podía entrar en el Santo de los Santos. Pero si vemos el tabernáculo de David, no hay un velo. Hay una adoración abierta. Están adorando a Dios, están viniendo delante de Dios denodadamente y ninguno de ellos tiene miedo de morir, porque la Biblia dice en Hebreos 10, 19 a 20, así que hermanos, teniendo libertad, y en inglés dice teniendo denuedo para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, un camino nuevo y vivo. Es como decir que la vieja forma o el tabernáculo de Moisés, lo más que venías a él, más oportunidades había, que si tú habías cometido un pecado en pensamiento, palabra u obra, había más oportunidades de que tú murieras. O eran grandes las oportunidades de que murieras, la oportunidad de que murieras. Lo más que vinieras a ese lugar, más oportunidades había de que murieras. Y esta frase se usa mucho en el tabernáculo de Moisés. Dios dice, no hagas esto o morirás. No te acerques o morirás. No hagas esto porque morirás. Y ahora en la nueva aproximación lograda por la sangre derramada de Jesucristo y lograda por su carne en la cruz, en el momento en que Jesús murió, en el momento en que Jesús entregó su espíritu, la Biblia dice que Dios rasgó el velo en el templo, indicando que la separación entre el hombre pecador y el Dios santo no está más ahí. Es como que Dios salió. Yo no creo tanto que es que nosotros entramos, es que Dios ha salido y le ha dado la bienvenida al hombre pecador a sus brazos. Porque ahora Dios tiene un fundamento justo para recibir a los pecadores en su santa presencia. Y el hombre puede venir. De hecho, lo más que viene es, la Biblia dice que hoy venimos en un camino nuevo y vivo. En un camino vivo significa algo que es opuesto a ese camino que era viejo y de muerte. Un camino nuevo y vivo significa que lo más que vienes, lo más que vas a ser vivificado, lo más que vas a ser lleno de vida.
Así que hay áreas en tu vida, si hay áreas en tu vida o hay áreas en tu vida en donde la muerte ha entrado. Por ejemplo, la muerte ha entrado en tus emociones, en tu mente y se reflejan en un estado de depresión. Es una forma de muerte. Cuando un matrimonio se rompe, es una forma de muerte. Nosotros pensamos de la muerte como esa final donde el corazón deja de latir. Pero para Dios, cuando Dios habla acerca de la muerte, hay áreas de muerte. No solamente es a cesar de la vida humana, sino una muerte para con Dios. Incluso antes de la primera muerte hay una segunda muerte, el lago de fuego en el infierno. Así que Dios habla acerca de la muerte y sus diferentes formas. Y Jesús vino, escuchen, Jesús vino para liberarnos del pecado y también de la muerte, porque la muerte es una consecuencia del pecado. Aleluya. Y Dios ve la muerte como un enemigo. La Biblia dice que el postrer enemigo que será puesto bajo sus pies es la muerte. 1 Corintios 15:26. Habla de la muerte física, pero mientras tanto hay formas de muerte que tratan de entrar. Así que en la historia de David, mientras traía de vuelta el arca, hubo una muerte en Usa. Usa experimentó muerte a causa de lo que su nombre implica. Dios esconde verdades y todo eso, especialmente en el Antiguo Testamento, en nombres. Tú puedes ver en nombres que hay verdades que Dios quiere revelarnos a nosotros. Y vemos que Usa, su nombre significa la fuerza del hombre. Así que el hombre puso su propia fuerza y el resultado fue muerte. Y es lo mismo hoy. Cuando tú pones tu fuerza primero, tú experimentas muerte en esa área. Cuando tratas de salvar algo con tu propia fuerza, el resultado es lo opuesto de lo que tú quieres ver. Ok, la muerte entra. Y la muerte en relaciones significa que no estás en buenos términos. No estás fluyendo en buenas relaciones con esa persona. Y eso significa que la muerte ha entrado. Así que la muerte puede venir a cualquier área de nuestras vidas. Y hay una ofrenda que se llama la ofrenda de la vaca roja o la sana, que son las cenizas de esta vaca roja en el libro de Números. Muy interesante. Y no está nombrada entre las ofrendas de Levíticos, sino en el libro de Números, porque el libro de Números es el libro de vagar o de deambular. Cuando Israel estuvo deambulando en el desierto, ellos podían tocar un animal muerto o podían tocar un hueso. Y Dios dijo que todas estas cosas eran toques de muerte. Así que hoy yo recuerdo una vez, yo tomé un libro en una librería y se trataba del ocultismo. Te hablaba de visualización y de cosas así. Pero el autor supo cómo poner unos versículos aquí y allá, como por ejemplo lo que es cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él, o al que cree todas las cosas le son posibles, solo para hacerle sonar como un libro cristiano. Y yo pensé que era un libro cristiano al principio. Esto fue hace muchos años y yo lo tomé y comencé a leer a través de él. Y cuando me di cuenta que era de ocultismo, de hecho, con algunas escrituras que citaba, yo cerré el libro. Y recuerdo que el pastor Mark estaba conmigo en esa librería y yo cerré el libro. Pero después que cerré el libro, yo estaba caminando en la tienda con él y nuestras familias estaban en algún otro lugar, estaban de compras. Y yo estaba pasando tiempo con el pastor Mark y yo sentí un dolor de cabeza, un fuerte dolor de cabeza. Realmente era un muy fuerte dolor de cabeza y no era normal.
Así que yo fui al baño y oré y pedí a Dios por sanidad. Y yo y escuché la voz de Dios diciéndome, hijo, este dolor de cabeza es porque tocaste muerte. Y yo dije, ¿cómo toqué muerte? Esa es la palabra misma que Dios usó. Tú tocaste muerte. Y yo le dije, ¿cómo toqué muerte? Y él dijo, tú leíste ese libro. Yo no estaba escuchando su espíritu diciéndome, pon ese libro abajo. No había una luz verde. De hecho, había algo que me retenía por dentro de que no tocara ese libro. Así que hay cosas así, amigos. ¿Y saben algo? Yo le dije al Señor, Señor, yo recibo la sangre limpiadora de Cristo y yo recibo ahora mismo la liberación que viene de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús. Saben, las cenizas de la vaca roja son de hecho una representación de la sangre de Jesús. En la forma final de un ser, en este caso de esta vaca, es de hecho son cenizas. Cuando es quemada, llega a ser cenizas. Y esto habla de una obra terminada. Así que tú necesitas aplicar la obra finalizada de Jesús sobre la situación. Así que yo apliqué la obra de Jesús. ¿Y saben qué ocurrió? Así, inmediatamente el dolor de cabeza se fue. Simplemente se fue y hubo una restauración de vida y yo regresé a Dios en un camino nuevo y vivo y recibí esa vida. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre o me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Amén. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Así que podemos tocar muerte sin... podemos tocar muerte sin saberlo. Así que hubo muerte en la historia de Usa. Y esto lo podemos llamar quizás la ruptura de Usa. Y si ponemos el nombre junto, el nombre de Pérez Usa, es literalmente la ruptura de la fuerza humana. Así que si miramos lo que está ocurriendo en el mundo hoy, por los pasados 2 años, yo creo que el Señor está permitiendo. Él no tiene enfermedad que enviar o padecimientos. En Juan 14:9, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué es lo que viste a Jesús hacer en los evangelios? Siempre anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Cuando el hombre llega a ser tan orgulloso y el hombre no ve su necesidad de Dios, Dios simplemente puede levantar un dedo de su protección y una plaga como este COVID-19 ha envuelto al mundo por estos 2 años. Y amigo, esa es una ruptura de fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza del hombre. Que el hombre pueda ver su necesidad de la fuerza de Dios, del poder de Dios en su vida. Verás, amigo, para nosotros debemos regocijarnos cuando vemos áreas en nuestras vidas que Dios está rompiendo nuestra fuerza. Es porque estas son las áreas en que Él quiere manifestar su fuerza. El apóstol Pablo dijo de esta forma, cuando oró al Señor, porque había en una área en la que él parecía no ver victoria, en la cual él no parecía ver victoria. Él no veía en esta área un avance y él oró al Señor 3 veces que esta área, que este aguijón en la carne, y no era una enfermedad, por cierto, yo puedo probar eso
la Biblia, interpreta la Biblia, y cuando la Biblia habla acerca de espinas en tus costados en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a enemigos físicos. Y Pablo dijo en este pasaje que un mensajero de Satanás que me abofeté había sido enviado para frustrarlo, para frustrar su ministerio en esa área en que él servía a Dios. Y él le rogó a Dios que esto fuera quitado, removido de su vida, que este mensajero de Satanás fuera atado completamente. Pero Dios le dijo esto a él. Dios le dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi fuerza o mi poder, y la palabra fuerza o poder ahí es dunamis en el griego, de donde obtenemos la palabra dínamo, dinamita. Dios dice, mi fuerza dinamita se perfecciona en tu debilidad, no en tu fuerza, en tu debilidad. Así que de hecho deberíamos celebrar todas esas áreas en nuestras vidas que hay debilidad. La naturaleza humana es tal que siempre queremos mostrar nuestro lado fuerte a la gente. Siempre queremos mostrar nuestro lado bueno a la gente, y ese es por qué siempre, si estás enganchado siempre en las redes sociales, si estás mirando el Instagram de otras personas, donde está especialmente diseñado para presentar las mejores partes de la vida de las personas, y todo está hecho de tal forma que nunca te muestra las áreas de debilidad, solamente se muestran su buena parte o su lado bueno. Está diseñado para presentarse así. Pero amigo, si estás en eso, permítame decirte, no pierdas tu tiempo. Todo es la misma historia, no pierdas tu tiempo es muy precioso, tu vida es tan preciosa, el tiempo está corriendo, vamos a usarlo para la gloria de Dios, aleluya. Redimamos el tiempo, seamos sabios. Redimir el tiempo es aprovechar el tiempo. Y una área en la que yo veo a la gente envuelta es en las redes sociales. Realmente están llegando a ser adictos a ellas. Libérate a ti mismo hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Hijos e hijas de Dios, siempre podemos regocijarnos que es en el área de nuestra debilidad que Dios, que la fuerza de Dios, que el poder dinamita de Dios puede ser manifestado, puede ser liberado. Así que si es así, veamos todas las áreas de nuestra debilidad. ¿Y saben qué es lo que Pablo dijo después de eso? 2 Corintios 12:9. Dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré. La palabra ahí me gloriaré es alardearé. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que busca estas áreas en tu vida en las cuales eres débil y regocíjate, no por esa debilidad, sino regocíjate porque en esa área de debilidad permite que el poder de Dios fluya en esa área. Alabado sea el Señor. Saben, yo crecí incluso en la escuela secundaria, en la preparatoria, con un problema de tartamudeo. Yo no podía hilar una oración junta sin tartamudear. Y el mismo maestro venía y me hacía ponerme de pie solo por la diversión de verme tartamudear. Yo me sentía avergonzado porque en una escuela mixta hay chicas ahí y tú eres muy sensible a esa edad de lo que el sexo opuesto piensa de ti, y las chicas se reían y eso realmente era muy doloroso. Mis orejas se ponían rojas y yo intenté toda clase de cosas
Leí diferentes libros de psicología, cómo vencer ese tartamudeo. Y lo más que lo intentaba, escuchen, lo más que yo lo intentaba, lo peor que me ponía. Lo más que yo trataba de no tartamudear, yo tartamudeaba. Hasta que un día, después de que llegué a ser creyente, el Señor me dijo esto: hijo, dame tu área de debilidad. Y yo me di cuenta que el área más prominente y llamativa en mi vida era este tartamudeo. Y yo le dije al Señor: Señor, si tú puedes tomar este tartamudeo, si puedes remover este tartamudeo de mi vida, yo voy a servirte con alegría. Y honestamente yo sentí lástima por el Señor mientras le decía esto, porque pensé que no había hecho un buen trato, porque tenerme no era un buen trato. Pero yo dije: Señor, si tú puedes hacer algo con este tartamudeo, yo te doy este tartamudeo. Ahora, escuchen, no es como que Dios removiera ese tartamudeo, pero lo que ocurrió es que en esa misma área de tartamudeo, Dios de hecho liberó su poder. Y cuando Dios liberó ese poder, no es algo de que siempre estás consciente físicamente de eso o que lo puedas sentir. De hecho, yo sentía mi debilidad, yo sentía mi tartamudeo, pero después que se lo di al Señor, fue asombroso que yo podía decir algunas palabras y esas palabras eran palabras que llevaban impacto para otros. Si yo tenía que dar algún discurso o alguna clase en la escuela o algún discurso delante de una multitud, y yo sentía que no lo había hecho bien, pero más tarde venían y me decían: no, eso realmente nos impactó, eso realmente nos habló. Y después yo pedí predicar en el Ministerio de Jóvenes y yo prediqué mi primer mensaje que todavía recuerdo. Yo prediqué en el poder que hay en el nombre de Jesús. Ese fue mi primer sermón. Por supuesto, antes de eso yo pedí o se me pidió si predicaba en la escuela dominical y mi audiencia eran niños. Yo les prediqué a ellos y yo encontré que ellos me escuchaban con atención, incluso niños que eran naturalmente juguetones y activos o hiperactivos. Ellos se sentaban y me escuchaban y me di cuenta que algo estaba ocurriendo con mis palabras. Era como que Dios estaba poniendo su poder, su dunamis en mis palabras. Y cuando pedí predicar en el Ministerio de Jóvenes y yo hablé del nombre de Jesús, del poder en el nombre de Jesús, se liberó un poder de Dios para sanar cuerpos incluso. Y yo estaba sorprendido porque yo no sentía en mí mismo, yo no sentía esa fuerza. Lo que yo sentía físicamente y emocionalmente era debilidad, pero lo que era liberado era el poder de Dios. Así que esto comenzó a darme una nueva mentalidad de las áreas de debilidad de nuestras vidas. Y es lo mismo para ti. Si tienes un montón de debilidades, entonces un montón del poder de Dios puede ser liberado en tu vida. Mucho más de ese poder puede ser liberado porque tienes más debilidades. Así que regocíjate en todas tus áreas de debilidad, en todas tus áreas de ruptura. Dios va a reedificar, no en otras áreas, sino en la área misma de tu debilidad, en la área misma donde hay una ruptura de fuerza. Amén. Habrá la bendición de Obed-Edom, que ocurre justo después de la historia de Pérez Usa, donde murió Usa. La bendición vino sobre Obed-Edom porque David movió el arca hacia donde estaba, hacia la casa de Obed-Edom.
Así que parece que el corazón de Dios es siempre bendecir, pero debemos hacerlo en la forma de Dios. Si ponemos la fuerza humana en todo esto, Dios no le va a dar la gloria a otro. Si Dios te permite tener una victoria por tu fuerza, ¿quién se lleva la gloria? Tú vas a tener la gloria. Tú puedes decir, sí, es Dios, pero interiormente tú estás poniendo tu propia fuerza. Tú quieres compartir la gloria. Eso es la naturaleza humana. Así que Dios no le va a dar la gloria a ningún otro, sino a Él mismo. A Dios sea toda la gloria. Así que yo siempre lo digo así y lo digo reverentemente. Si Dios quiere tener toda la gloria, dejemos de hacer todo el trabajo. Amén. Dejémoslo hacer todo el trabajo en mí, a través de mí y para mí. Amén. Así que eso no significa que tu vida va a ser una vida de pasividad, una vida de flojera. No, de hecho, justo como Jesús, Él fue tan activo en 3 años y medio. Él terminó toda la obra que el Señor que el Dios le asignó. Amén. Y en la cruz Él clamó, consumado es. Así que de la misma forma podemos estar descansados y aún así todo lo que hacemos, como en este año del descanso y la aceleración, todo lo que hacemos es acelerado. Nosotros estamos descansados. Lo más que descansas, y descanso ahí significa descansar de tu fuerza humana y confiar en el Señor. Así que descansar no es inactividad. Descansar es una actividad dirigida por el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu de Dios te guía, seguramente en esas áreas que te guía son áreas donde solamente lo puedes hacer a través de Él. Amén. Solamente puedes hacerlo a través de su fuerza. Cuando Él te guía a hacer algo y esa fuerza acompaña esa guía, no puedes poner por delante tu fuerza porque estás siguiendo su guía. Pero en otras áreas donde tú no estás siendo guiado, como David, él no fue guiado en el área de llevar el arca. El arca se supone que debería ser cargada en los hombros de los sacerdotes y aún así él permitió que fuera hecho a la forma de los filisteos, a la forma del mundo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Muerte. Así que de la misma forma, cuando tú sigues el Espíritu, siempre vas a encontrar esa fuerza de Dios completando tu tarea. Pero donde sea que lo hagas de tu manera, con tu fuerza, separándote del camino del Espíritu de Dios, vas a encontrar que el resultado es muerte. Cuando David vino a tomar el arca de la casa de Obed-edom, la Biblia nos dice que los levitas estaban cargándolo y ellos ahora lo hicieron de la forma correcta. Ellos lo llevaban en sus hombros. Y la Biblia dice en Primera Crónicas 15:26 que Dios le ayudó a los levitas. Ahora para Usa, porque iba en un carro de bueyes, no hay un registro de que Dios ayudara a estos bueyes, porque no era la forma de Dios, no fue la guía de Dios. Pero aquí tenemos la frase de que Dios ayudó a los levitas. Ahora en los escritos judíos dicen que el momento en el que el arca tocaba los hombros de los levitas y era una arca muy pesada, era una cosa muy pesada. Pesaba 288 libras, que son 103, casi 103.400 y más kilogramos. Así que el momento en que tocaba los hombros de los levitas, de los sacerdotes, era como si los elevara. Ellos sentían algo ligero y fácil. ¿Esto no les recuerda a lo que Jesús dijo? Mi yugo es fácil,
Tomad mi yugo sobre vosotros, en Mateo 11, 29 a 30. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Saben, la gente piensa que servir al Señor es difícil. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 13:15 que el camino de los transgresores es difícil, es duro. Es duro si tú eres adicto a jugar o eres adicto al alcoholismo y todo eso. Es una vida dura. Tus caminos son duros. No duermes apropiadamente, no tienes paz, estás estresado todo el tiempo, no tienes conciencia, te despiertas, te das por vencido, no tienes la plena conciencia de tu mente, de tus facultades. Es una vida dura. En tu relación con tu familia, es difícil, todo se vuelve duro, difícil. El camino de los transgresores, el camino del pecador es difícil, duro. No piensen por un momento que ellos están disfrutando su vida. Ellos están viviendo una vida difícil, pero servir al Señor, y el diablo quiere hacer todo esto o ponerlo al revés. Él quiere o aparenta que el pecado es divertido, que el pecado es fácil. Y Hebreos 11:25 dice que los deleites del pecado son temporales. Esto no dura. Pero 1 Pedro 1:8 dice que nos alegramos con un gozo inefable y glorioso que es por toda la eternidad. El gozo que tú experimentas es inefable y glorioso. Y esta es la forma en la que encuentras que Dios quiere guiarte a través del Espíritu. Y cuando eres guiado, tú encuentras que hay un gozo y una paz. De hecho, la Biblia lo dice de esta forma. En 2 Samuel 6:12 dice, entonces David llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom. Él la llevó con alegría, aleluya. No encuentras esa frase de alegría antes, cuando fue la historia de Usa, pero aquí encuentras que hubo alegría por primera vez. Ves esta palabra que lo llevó con alegría. ¿Por qué? Porque él lo estaba haciendo a la forma de Dios. Estoy seguro que tú has experimentado eso muchas veces cuando tú eres guiado por el Señor y haces cosas de la forma en que Dios quiere que las hagas. Hay un gozo y hay una alegría. Y te voy a decir, amigo mío, todos los millones en el mundo no pueden comprar eso. Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No permitas que el diablo te ponga este pensamiento o te convenza de que la vida cristiana es una vida difícil, que la vida de los pecadores es algo de deleite y divertido. Es lo opuesto. El camino de los transgresores es duro y en los caminos del Señor Jesús. Y Jesús dijo, yo he venido en Juan 10:10 para que tengan vida y la tengan más que abundante. Un gozo inefable, lleno de gloria. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay responsabilidades para nosotros cumplir. Hay un servicio para que nosotros ejecutemos en el reino de Dios. Sí, lo hay, pero su yugo es fácil y su responsabilidad, su carga es ligera. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Es como conducir un auto sin una dirección asistida. ¿Recuerdan aquellos días cuando habían estos autos que no tenían esta dirección asistida? Tenías que darle la vuelta con mucha fuerza, pero con la dirección asistida solamente tienes que guiar la dirección y el poder se hace cargo. Así es como me gusta describir fluir con el Espíritu. El momento en que tú tomas la dirección a donde el Espíritu te está guiando o cierta acción que quiere que ejecutes,
el momento en que lo obedeces en eso, en que tú sigues ese fluir, ¡bam! El poder ese comienza o se levanta. Su poder comienza. Y tú eres simplemente llevado. Ese yugo y esa responsabilidad llega a ser ligera y fácil. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que cuando miramos al Señor Jesús y meditamos y somos conscientes de su amor por nosotros, terminamos amándolo a Él. Y ese amor nos impulsa a amar a otra gente. La Biblia usa esta palabra, que el amor de Cristo nos constriñe en 2 Corintios 5:14. Saben, si tú estás nadando río arriba y de pronto encuentras que hay una corriente repentina de fuertes aguas viniendo hacia ti, no me importa qué tan fuerte seas. Puedes tener unos bíceps como los del pastor Lawrence, pero lo más que intentes de nadar contra la corriente, vas a ser llevado por la corriente, por la fuerza de las aguas, ¿verdad? Esa es la palabra constreñir. Es como, esa es la palabra constreñir. El amor de Cristo nos constriñe a nosotros. No hacemos cosas en la vida cristiana de una forma obligada, en una forma dura. No, hacemos cosas en una forma constreñida. ¿Y qué nos constreñe? El amor de Cristo. Esa llega a ser la fuerza motivadora detrás de todo lo que hacemos. Cuando somos conscientes de su amor por nosotros, amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, amamos a nuestros hijos, amamos a aquellos que están alrededor de nosotros. Y esto es lo que la Biblia dice en 1 Juan 4:19, que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él es la causa o la primera causa. Y el efecto es que nosotros amamos a todos alrededor de nosotros. Si la primera causa ha sido removida y el diablo ha tenido ha causado exitosamente que pierdas tu vista o quites tu mirada de Jesús y su amor por ti, entonces él va a cortar todas estas áreas también. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí detengo esta primera parte de esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes, que se llama Su fuerza fluye en nuestra debilidad. Bendiciones abundantes para ti, para tu hogar. Paz, shalom, y nos vemos la próxima.